Llegué inesperadamente a la fiesta de la empresa y vi a mi esposa besando a su amante en la pista de baile, y por un instante, el mundo se detuvo bajo mis pies. La luz que se arremolinaba en la habitación no podía ocultar la traición que se extendía ante mis ojos. No armé un escándalo. Simplemente me di la vuelta y me marché, dejando atrás todo lo que ella había desechado. Bailar en la oscuridad tiene un precio, pensé al irme. Pero lo que nadie vio esa noche fue el sonido de mi pecho al romperse, como si una fisura silenciosa abriera el centro de mi historia y se tragara todas las promesas hechas entre esas cuatro paredes. Porque allí, en ese preciso instante en que mi alma se desconectó de la suya, comprendí que algunas personas no engañan porque no aman, sino porque no saben amar. Ella no solo destruyó nuestra relación. Rompió algo dentro de mí que quizá nunca pueda recomponerse. Y, sin embargo, por muy doloroso que pareciera, no grité, no me expuse, no supliqué. Simplemente me fui. Porque había algo más aterrador que lo que vi, lo que ya no veía en sus ojos. La decisión ya estaba tomada antes de ese beso. Esa fue solo la escena final de una historia que ya se escribía en las sombras, mientras yo creía en él, para siempre. En los días siguientes, el silencio fue mi único compañero. Silencio en los mensajes, en las llamadas, en las conversaciones frente al espejo. Todo lo que quería decir, lo tragaba. Todo lo que quería entender quedó suspendido en el tiempo. Quienes aman de verdad no se rinden fácilmente. Pero quienes son cruelmente traicionados aprenden a no insistir. Me sentí como un extraño en mi propia casa, abriendo cajones donde aún perduraba su aroma, mirando fotos enmarcadas que gritaban mentiras. Lavé las sábanas, quité los cuadros, pero ninguna limpieza en el mundo podría borrar el recuerdo de una caricia falsa ni el sabor de un beso que no era solo tuyo. Cuando intentó explicarse, días después, con los ojos rojos y la voz entrecortada, lo escuché todo. Escuché cada excusa, cada arrepentimiento mal ensayado, cada "no fue lo que parece", escupido con vergüenza y desesperación. Pero lo peor no fue lo que dijo. Fue lo que ya no sentía. Ya no sentía el deseo de volver. Me dijo que se arrepentía, que fue un error, un momento, que estaba confundida. Dijo que me amaba, que siempre me había amado, que ese beso no significaba nada. Pero si no significaba nada, ¿por qué dolía tanto? ¿Por qué lo destruyó todo? Ningún amor sobrevive a la duda, y cuando el amor necesita una explicación, ya ha empezado a morir. La observé llorar en nuestra sala, rodeada de muebles que compramos juntos, de recuerdos que construimos con paciencia. Y por primera vez, no sentí rabia. ¿Sentí lástima? Porque aquí estaba alguien que lo había arriesgado todo por capricho y había perdido lo que la vida le había costado años construir. Pasaron los meses. Un tiempo en el que renací, paso a paso. Porque el fin de una traición no es perdón, es un nuevo comienzo sin el traidor. Conocí a alguien más, alguien ligero, que me miró como si realmente me viera, que sonrió con los ojos y caminó a mi lado sin intentar devolverme al pasado. No hubo promesas apresuradas, ni votos vacíos. Había presencia, sinceridad y una especie de paz que ni siquiera recordaba que existía. Con ella, redescubrí lo que es ser elegido sin esfuerzo, sin desconfianza, sin máscaras. Y fue con ella que comprendí que el amor no es un escenario donde uno baila solo mientras el otro aplaude. El amor es caminar en la oscuridad de la mano, sin miedo al siguiente paso. Pero el destino tiene sus propias maneras de enseñar, y le gusta devolver exactamente lo que ofrecemos al mundo. Años después, por coincidencia o ironía, ella me buscó. Dijeron que quería hablar conmigo, disculparse de nuevo, decir que ahora sí entendía lo que había perdido. No me negué. Fui, sin intención de volver con ella, pero con la serenidad de quien ha superado. Ella era diferente. No físicamente, sus ojos contenían algo nuevo, vacío. Un cansancio del alma, un arrepentimiento que parecía residir en su interior como una fiebre constante. Se sentó frente a mí como si supiera que no merecía nada más que ser escuchada, y comenzó a hablar. Dijo que desde ese día, nunca había sido la misma. Que había intentado seguir adelante, intentado amar de nuevo, intentado olvidar. Pero lo que se pierde por elección no se puede recuperar con remordimiento. Me dijo que su amante había seguido adelante, que nunca quiso estar realmente con ella.
Que la fiesta terminó cuando se encendieron las luces y se dio cuenta de que estaba sola, rodeada de ecos y silencio. Que la pista de baile donde me traicionó se había convertido en un lugar frío, donde ningún paso la llevaba a ninguna parte. Lloró. Lloró como quien comprende demasiado tarde el valor de lo que desechó. Y lo escuché todo. Y por mucho que una parte de mí quisiera consolarla, ya no había espacio. Ya no era suyo. Y cuando me preguntó si aún la amaba, respiré hondo y respondí con calma, perdoné. Pero no para volver. Perdoné para cerrar. No dijo nada más. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y me entregó una cajita. Dentro, entre papeles viejos y fotos descoloridas, había una foto nuestra, tomada el día de nuestra boda. Nos reíamos, jóvenes e ingenuas, creyendo en promesas que el tiempo no cumpliría. En el reverso de la foto, escrita a mano por ella, había una simple frase, eras mi para siempre. Por un momento, sentí un nudo en la garganta. No porque quisiera retroceder en el tiempo, sino porque entendí, definitivamente, que algunas historias no terminan en ira, sino en silencio. Guardé la foto, no por añoranza, sino como un recordatorio de quién era antes de que me llevaran. El tiempo ha pasado. Y hoy, si me preguntas si aún pienso en ella, diré que sí. No con amor ni con tristeza, sino con ese tipo de recuerdo que solo sirve para recordarnos que no todo amor merece ser eterno. A veces, el mayor regalo que nos da el tiempo es olvidar el dolor y la claridad de que irme fue el acto más amoroso que pude hacer por mí mismo. Porque si hay algo más triste que ser traicionado, es darte cuenta de que quien amaste eligió bailar en la oscuridad, aunque sabías que siempre fuiste luz. Pero lo que ella no sabe, es que no solo guardé esa foto. Guardé algo más. Algo que, un día, descubrirá a las malas. Y cuando eso suceda, será demasiado tarde. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera historia. Bienvenidos al canal. Aquí nunca romantizamos la traición, al contrario, cada historia es un recordatorio de cómo una mala decisión puede destruir el amor verdadero y dejar cicatrices que el tiempo no puede borrar. Todas las narrativas son ficción, pero llevan verdades profundas, creadas para mostrar las consecuencias reales de la deslealtad y cómo el arrepentimiento siempre llega demasiado tarde. Ahora respira profundamente. Prepárate para una historia intensa, dolorosa e inolvidable. Porque lo que vas a escuchar podría ser la historia de cualquiera que amó, y fue traicionado. Buena historia. La primera vez que Daniel vio a Lara, llevaba un vestido azul pálido y leía sola en un pequeño café, como si el mundo a su alrededor no pudiera tocarla. Había algo en ella que parecía inalcanzable y, sin embargo, tan accesible, como si todo lo que tuviera que hacer fuera extender la mano para que el universo cobrara sentido. No fue amor a primera vista, sino algo más difícil de explicar, una repentina familiaridad, un extraño y silencioso reconocimiento de que, de alguna manera, ella ya formaba parte de su historia incluso antes de que lo fuera. No tuvo el valor de acercarse a ella ese día, pero volvió al mismo café durante 3 semanas, hasta que finalmente recuperó el aliento y le preguntó si podía sentarse. Lara sonrió. El tipo de sonrisa que no es solo un gesto, sino una invitación. A partir de entonces, nada fue igual. No se enamoraron de la noche a la mañana. Lo que construyeron fue paciencia. La base se constituyó con largas conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada, mensajes dejados en las almohadas y miradas cómplices que decían más de lo que las palabras podrían expresar. Lara era profesora de literatura, enamorada de Clarice, Simone de Beauvoir, y de finales que no tenían por qué ser felices, solo sinceros. Daniel, en cambio, trabajaba en gestión de contratos en una empresa mediana, siempre metódico, preciso, acostumbrado a resolver el caos ajeno sin ocuparse nunca del propio. Y quizá eso fue precisamente lo que los unió, ella aportaba ligereza al excesivo control de él, y él ofrecía estabilidad a la intensidad emocional que a veces la desbordaba. Eran polos opuestos en el papel, pero dentro del mismo cuerpo de deseo, de planes, de una intimidad que parecía ensayada en vidas pasadas. Salieron durante 2 años antes de decidir mudarse juntos. No había prisa. Ninguno creía en las prisas cuando se trataba de compartir una vida. El apartamento que eligieron estaba en un barrio tranquilo, con grandes ventanales y un balcón que recibía el sol de la tarde todo el día. Era pequeño,
pero se sentía demasiado grande los domingos tranquilos y demasiado pequeño los sábados cuando recibían a amigos para cenas empapadas de vino y charlas sobre arte, política y todo lo demás en la mesa. La casa olía a café y buena música, a ropa limpia secándose en el balcón, a una rutina construida con cariño. Daniel se encargaba de las facturas, las tareas prácticas y el mantenimiento. Lara decoraba las paredes con cuadros que ella misma había pintado y llenaba la estantería con libros que juraba releer algún día. Tenían un perro llamado Bento y una lista de destinos que soñaban con visitar cuando la vida se lo permitía. Los demás los veían como la pareja ideal. No porque fueran perfectos, sino porque respetaban las imperfecciones del otro. Hubo discusiones, por supuesto. Lara era impulsiva, emocionalmente expansiva, y a veces quería hablar de sus sentimientos antes de que Daniel tuviera tiempo de comprender los suyos. Él, en cambio, era introspectivo, evitaba la confrontación y se encerraba en sí mismo cuando sentía que algo podría herirlo. Pero al final de cada discusión, llegaba la reconciliación. No había juegos, ni orgullo. Solo dos personas que realmente querían estar ahí, incluso en los momentos difíciles. Tenían la costumbre de escribirse notas. Cosas sencillas como, no olvides sonreír hoy, o cuando llegues, la casa respira. Notas dejadas en el espejo del baño, en la nevera, entre las páginas de los libros. Durante los primeros 3 años de matrimonio, su amor parecía resistirlo todo. La rutina, el cansancio y los días malos. Vacaciones familiares, domingos tranquilos viendo películas antiguas, viajes al supermercado que terminaban en risas en el pasillo de pastas. Los amigos decían que Daniel era uno de los últimos románticos, y quizá fuera cierto. Escuchaba atentamente a Lara, recordaba los nombres de sus amigas, sabía cuál era su sabor favorito de helado y cómo le gustaba el café, fuerte, sin azúcar y con ese último sorbo de la botella que parecía más concentrado. Ella, a su vez, se aseguraba de esperarlo las noches que salía tarde del trabajo, y si no podía, le dejaba la luz encendida y un plato preparado con cariño. Pero algo empezó a cambiar. Tan sutilmente que parecía el desgaste natural del tiempo. Pequeñas ausencias. Una respuesta cortante por aquí, una mirada perdida por allá. Lara empezó a salir más a menudo, diciendo que necesitaba tiempo para sí misma, que intentaba reconectar con sus propios deseos, que echaba de menos sentirse libre. Daniel, aunque sorprendido, la apoyó. Nunca quiso retenerla. Siempre había creído que el amor no se trataba de posesión. Pero en el fondo, una parte de él empezaba a preocuparse. Su sonrisa seguía siendo hermosa, pero se sentía distante. Los besos, antes intensos, ahora parecían apresurados. Y las conversaciones, antes largas, empezaron a encajar en los estrechos espacios entre buenos días y buenas noches. Una noche, mientras organizaba papeles en su oficina, Daniel encontró un viejo cuaderno de Lara. Era aquel donde escribía poemas, textos sueltos, fragmentos de pensamientos. Siempre había sido personal, y él nunca lo había tocado. Pero esa noche, como guiado por algo que él mismo no entendía, lo abrió por una página al azar. Y había palabras que no mencionaban nombres, sino que hablaban de confusión, de deseo, de una culpa silenciosa oculta tras justificaciones endebles. No estaba seguro de qué significaba, y no quería alimentar la paranoia. Cerró el cuaderno y decidió creer. Porque cuando se ama, la duda es un veneno que mata lentamente, pero los celos, es decir, un fuego que lo consume todo. Daniel siguió intentándolo. Se esforzó por recuperar la calma, sugirió viajes cortos e intentó revivir los pequeños rituales del principio de su relación. Lara sonrió, diciendo que todo estaba bien, pero su mirada parecía estar en otra parte. No hubo discusiones ni acusaciones. Hubo silencio. Un silencio que no grita, sino que sofoca. Y, sin embargo, él siguió eligiendo quedarse. Por amor, por fe, por esperanza. Y quizás también por miedo. Miedo de que, al enfrentar la verdad, todo se derrumbara. Ese año, la fiesta de empresa de Daniel se celebró con cierta pompa. Se celebraría en un elegante salón, con música en vivo y comida exquisita, todo planeado para celebrar un ciclo de crecimiento de la organización. Él, como uno de los gerentes más antiguos, ocuparía un puesto destacado. Invitó a Lara,
como todos los años, y ella le dijo que quizá no podría ir debido a un compromiso previo. Él no insistió. Dijo que lo entendía. Pero en el fondo, sentía una incomodidad que no podía nombrar. El día de la fiesta, decidió ir solo, sin muchas expectativas. Pero antes de irse, se detuvo frente al espejo, se alisó la chaqueta y se puso un perfume diferente, como si, en el fondo, aún anhelara ser visto como antes. La sala estaba abarrotada, las luces giraban, la gente reía a carcajadas, se hacían brindis. La banda tocaba canciones conocidas, y sus colegas se movían entre los arreglos florales y las bandejas de bebidas. Daniel intentó distraerse, pero algo lo inquietaba. Una sensación de desplazamiento, como si estuviera en una fiesta donde su cuerpo estaba presente pero su alma flotaba afuera. Tomó una copa de vino espumoso, se apoyó en una de las columnas de la sala y se quedó allí, observando. Vio bailes, abrazos, colegas a los que admiraba y otros a los que simplemente toleraba. Y entonces, en un momento aún por determinar, todo cambió. Pero eso, no es por ahora. Porque antes de que todo se derrumbe, necesitamos entender lo que se construyó. Y es en esta construcción, hecha de gestos, elecciones y pequeños silencios, donde reside la verdad de lo que estaba por suceder. Daniel pasó toda la semana fingiendo no notar la distancia de Lara. Era como si cada gesto suyo llevara una ausencia calculada, como si su presencia aún estuviera físicamente presente, pero su alma hubiera emigrado a un lugar al que ya no podía acceder. A veces se reía en medio de un mensaje de texto, y cuando él le preguntaba por qué, cambiaba de tema. Otras veces, salía a caminar sola por la noche, diciendo que necesitaba aire, que se sentía sofocada, que el día había sido difícil. Daniel aceptaba estas salidas como quien se traga un trago amargo, esperando una pronta mejoría. En su interior, se libraba una guerra silenciosa entre la confianza y la duda. Una parte de él quería creer que era solo una fase, que todo volvería a la normalidad, que su amor aún existía bajo el polvo. La otra parte, más silenciosa y amarga, ya empezaba a comprender que tal vez su amor había sido intercambiado por algo con lo que nunca podría competir. En el trabajo, Daniel se ausentaba cada vez más. Cumplía con sus tareas con una eficiencia mecánica, pero su mente divagaba hacia preguntas que jamás se atrevía a formular en voz alta. No había pruebas. No había argumentos. Pero había una distancia creciente que dolía más que cualquier pelea. Era el tipo de dolor que no dejaba moretones, sino que se acumulaba en sus hombros, su estómago, su pecho. Intentaba disimularlo, guardar las apariencias, sonreír cuando era necesario, pero incluso sus compañeros más cercanos empezaron a notar que algo había cambiado en él. No era una tristeza manifiesta, era una especie de hastío del mundo. Y mientras intentaba mantener la compostura, Lara parecía cada vez más ligera. Más distraída. Más ausente. Llegó la noche de la fiesta. Daniel salió temprano del trabajo, pasó por casa para cambiarse, se arregló el pelo y eligió una camisa nueva. Revisó su teléfono varias veces, esperando un mensaje de ella diciendo que había cambiado de opinión y que iría con él. Pero la notificación nunca llegó. Guardó el teléfono en el bolsillo y se fue con una calma forzada. Cuando llegó al lugar, el ambiente ya estaba animado. Luces de colores se arremolinaban por la sala, la música llenaba los espacios vacíos y la gente estaba emocionada, hablando a gritos, riendo, brindando. Era una celebración, y él estaba allí como parte de lo que se había estado construyendo a lo largo del año. Saludó a los compañeros, escuchó elogios por su trabajo, forzó sonrisas y brindó. Pero en medio de toda esa alegría, algo dentro de él permaneció en silencio. Había una especie de presentimiento flotando en el aire, como si sus ojos buscaran constantemente algo, o a alguien, incluso sin querer admitirlo. Fue a mitad de la segunda canción lenta que todo ocurrió. La banda tocó una versión acústica de una canción romántica, las luces se atenuaron y las parejas comenzaron a acercarse a la pista de baile. Daniel estaba de pie junto a la barra, observando. Y entonces, como en una película mal editada, vio a Lara cruzar la sala. Ella no lo vio. O tal vez no quiso verlo. Llevaba un vestido oscuro, maquillaje ligero y el pelo suelto. Estaba deslumbrante. Pero no estaba sola. A su lado, un hombre sonreía.
Un rostro familiar del mundo corporativo, alguien con quien Daniel había intercambiado breves palabras en reuniones anteriores. Caminaron juntos, hablando en voz baja, íntimamente. Y antes de que Daniel pudiera comprender lo que estaba viendo, ella lo jaló de la mano al centro de la pista de baile. Lo que siguió fue una escena que quedaría grabada para siempre en su memoria, el beso. Largo, intenso, descaradamente público. Un beso que no dejaba lugar a dudas. En ese momento, el mundo se detuvo. No literalmente, claro, pero dentro de él, todo quedó en silencio. El ruido de la música se disolvió, las voces a su alrededor se desvanecieron, las luces se difuminaron. Fue como si el tiempo se hubiera congelado solo para poder mirar directamente lo que nunca imaginó que vería. El amor de su vida en los brazos de otro hombre. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo hubo un corazón destrozado y la brutal certeza de que todo había cambiado para siempre. Daniel retrocedió un paso, luego otro. Se giró. Y se fue. La calle estaba fría. El aire de la noche le pesaba en los hombros. Caminó sin rumbo durante unos minutos, intentando ordenar sus ideas, intentando comprender cómo había llegado allí. Intentando recordar el momento exacto en que dejó de amarlo. Pero no había un momento. Solo existía el ahora. Se sentó en un banco cercano del parque, los sonidos apagados de la fiesta aún resonaban en la distancia. Cogió el móvil y miró la pantalla. Ningún mensaje. Ninguna explicación. Nada. Como si esta traición ya fuera natural, como si él fuera el único que aún no lo supiera. En las semanas siguientes, Daniel se sumió en una soledad que nunca antes había experimentado. No era un silencio físico, sino la ausencia que se instala cuando incluso los recuerdos se vuelven dolorosos. La casa parecía una réplica de lo que fue. Los cuadros, los libros, las viejas notas seguían allí, pero con un significado distorsionado. Bento, el cachorro, sentía la tensión. Se detenía en la puerta del dormitorio, olfateaba el aire y regresaba lentamente a la esquina. Daniel apagaba las luces incluso de día. Dejó de escuchar música, evitó a sus amigos. Sonó el teléfono y no contestó. ¿Por qué? ¿Cómo se explica un dolor que ni siquiera se entiende? Lara no volvió a casa los primeros días. Le envió un mensaje corto al tercer día después de la fiesta, diciendo que necesitaban hablar. Él solo respondió, cuando quieras, pero ella nunca apareció. Durante su ausencia, no se acercó. No porque no quisiera, sino porque sabía que cualquier intento de diálogo en ese momento solo profundizaría la ruptura. Ella era quien le debía una explicación. Ella era quien cargaba con el peso de la decisión. Y él solo tenía el eco de un amor que ya había terminado. Cuando finalmente se encontraron, fue en su propio apartamento. Lara llegó con el rostro demacrado, vestida con sencillez, con una expresión entre la culpa y el miedo. Su mirada buscaba algo que quizá ya no existía. Daniel la observó durante largos segundos antes de decir nada. Ella intentó justificarse. Dijo que estaba confundida, que el otro hombre no significaba nada, que no era parte de un plan, que simplemente sucedió. Dijo que aún no amaba, que no sabía cómo habían llegado a ese punto. Pero sus palabras sonaban frágiles, desconectadas de la realidad. Daniel simplemente escuchó. No interrumpió. No cuestionó. No gritó. Simplemente escuchó. Porque a veces, el dolor es tan profundo que no quedan fuerzas ni siquiera para la confrontación. Cuando terminó de hablar, él respondió con calma. Dijo que ya no había espacio para ellos. Que lo que ella había destruido no era solo la confianza, sino la historia que habían construido con tanto cuidado. Que el amor es una decisión, y que ella había elegido a otra persona. Y que las disculpas no pueden arreglarlo. Lloró. Suplicó otra oportunidad. Pero él no cedió. Porque ningún amor sobrevive cuando muere el respeto. La separación fue silenciosa. Lara tomó algo de ropa y algunos libros. Dijo que volvería por el resto más tarde. Daniel no la detuvo. Simplemente le pidió que le avisara con antelación.
En los días siguientes, intentó reorganizar su rutina. Volvió al trabajo, empezó a llevar a Bento a pasear por lugares nuevos y evitó los viejos itinerarios de la pareja. La herida aún le dolía, pero sabía que tenía que seguir adelante. Sabía que nadie merecía vivir por un error que no cometió. Pero había algo más. Algo que él aún no sabía. Algo que no estaba en ese beso de la fiesta, ni en las excusas que ella intentaba dar. Un secreto guardado, enterrado bajo capas de silencio, que lo cambiaría todo de nuevo. Algo que ella intentaba ocultar, pero que esa vez, como siempre, estaba a punto de revelar. Y cuando ese secreto salió a la luz, nada volvió a ser lo mismo. El silencio entre ellos se había vuelto permanente, casi cómodo en su propia extrañeza. Lara no había regresado al apartamento, pero se mantenía en contacto con Daniel esporádicamente, a veces enviándole mensajes largos, otras veces cortos y evasivos. Había algo en sus palabras que parecía inacabado, como si albergara una verdad definitiva, una carga que aún no se había atrevido a dejar al descubierto. Daniel, por su parte, siguió adelante con su vida poco a poco. Regresó del trabajo a un hogar que ya no le dolía tanto. Hablaba con sus padres más a menudo. Reencontró a sus amigos. Poco a poco intentó redescubrir quién era sin ella. Pero incluso con la apariencia de estabilidad, había una pregunta que insistía en permanecer allí, como una cuerda tensa a punto de romperse, ¿qué más aún no sabía? Fue una tarde cualquiera, una de esas en las que el cielo parece reflejar el ánimo del día, cuando todo empezó a cambiar. Daniel revisaba unas cajas que Lara había dejado, separando lo que sería donado de lo que aún debía devolver. Entre cuadernos viejos y objetos personales, encontró una carpeta de cuero desgastada. Al abrirla, encontró sobres, tarjetas de visita y, entre ellas, una fotografía cuidadosamente doblada. Era una foto de los dos en un viaje de verano, sonriendo ante un mar azul. En el reverso estaba escrito a mano, «Fuiste mi siempre». Eso lo desarmó. No por la frase en sí, sino por la ironía. Respiró hondo y apartó la foto. Pero bajo el doble fondo de la carpeta, algo más le llamó la atención. Una hoja suelta y arrugada con una nota urgente, una dirección, una fecha y una sola palabra subrayada en rojo, importante. Esa noche, Daniel no durmió. Esa palabra resonó en su mente como un código apenas descifrado. Al día siguiente, fue a la dirección, un viejo edificio de apartamentos. Llamó al intercomunicador. Nadie respondió. Al darse la vuelta para irse, oyó que se abría la puerta del edificio y que una mujer le preguntaba si buscaba a alguien. Mencionó el nombre de Lara y explicó que tenía un documento dirigido a ese lugar. La mujer, desconfiada, dijo que sí, que lo conocía. Era donde vivía una amiga de Lara, un nombre que reconoció con un escalofrío, el mismo hombre con el que la habían visto en la pista de baile. Su amante. Daniel le dio las gracias, pero por dentro se avecinaba una tormenta. Regresó a casa con un nudo en el estómago. Había algo que aún desconocía y estaba a punto de descubrirlo. 3 días después, Lara apareció en su puerta sin avisar. Parecía cansada, como si el tiempo finalmente hubiera hecho mella en lo que había estado evitando. Daniel abrió la puerta en silencio y ella entró, sus ojos pesaban más que sus palabras. Se sentaron a la mesa de la cocina, uno frente al otro, como dos náufragos a punto de compartir lo que quedaba de su barco. Respiró hondo e intentó sonreír, pero la sonrisa se apagó a mitad de camino. Dijo que necesitaba decirle algo. Algo que había guardado durante mucho tiempo, creyendo que el tiempo lo borraría, pero que ahora, por fin, necesitaba ser dicho. Daniel simplemente asintió. Empezó diciendo que, antes de la traición, algo ya estaba sucediendo. Que el hombre con el que la habían visto, su amante, no había aparecido de la nada. Que formaba parte de un círculo de amigos en común, y que durante un periodo en que ella y Daniel estaban un poco distantes, habían empezado a hablar con más frecuencia. Él la escuchaba, decía las cosas adecuadas, mostraba una atención que ella, en ese momento, echaba de menos. Daniel mantenía la mirada fija en ella, firme, pero le temblaban las manos bajo la mesa. Ella continuó. Dijo que no había planeado nada, que no buscaba una aventura, pero que, en un momento de debilidad, finalmente había cedido.
Y que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Pero lo que necesitaba decir ahora era algo más. Dijo que semanas antes de la fiesta, había roto con su amante. Descubrió que él tenía otras relaciones, que era un hombre manipulador que se aprovechaba de las debilidades de los demás para controlarse. Lara dijo que lo confrontó y decidió irse, pero él insistió, amenazando con exponerlo todo, incluyendo fotos y mensajes. Y que, por miedo, cedió una vez más. Dijo que su aparición en la fiesta no fue decisión suya, sino un juego que él montó, un último intento desesperado por desestabilizarla. Daniel escuchó todo sin interrumpir. Hasta que contó que, tras la exposición pública, su amante comenzó a chantajearla. Exigía encuentros, no por amor, sino por poder. Y que, sin saber a dónde recurrir, cedió de nuevo, avergonzada, con miedo a ser juzgada. Dijo que la relación se convirtió en un tormento, que se sintió utilizada, destruida, atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Daniel guardó silencio. Pero la siguiente revelación fue el golpe de gracia. Dijo que, en el punto álgido de su desesperación, fue a su casa para intentar acabar con todo, y allí encontró una caja. Dentro había varias copias de sus documentos personales, así como de los de Daniel. Copias de contratos de la empresa, contraseñas, fotos íntimas, grabaciones de conversaciones. Lara descubrió que el hombre no estaba con ella por casualidad. Que todo había sido premeditado. Que estaba involucrado en un chantaje con otras mujeres de la empresa, siempre con la mira puesta en el futuro. Pero que con ella, todo se descontroló. Y que, por vergüenza, nunca se lo contó a nadie. Que se guardó el secreto para sí misma, esperando que el tiempo lo borrara todo. Daniel se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Miró a la calle como buscando un lugar donde desahogar su dolor. Simplemente dijo que si ella se lo hubiera dicho antes, quizá todo habría sido diferente. Que él podría haber ayudado, protegido, comprendido. Pero ahora había una distancia que ninguna explicación podía salvar. Lara lloró. Dijo que lo sabía. Y que no estaba allí para pedir perdón, porque el perdón, lo sabía, era imposible. Estaba allí simplemente para decir la verdad, porque ya no soportaba el peso del silencio. No respondió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, con la mirada fija en un punto que ni siquiera él podía ver. Finalmente, dijo que lo peor no fue la traición, ni el dolor, ni la exposición. Lo peor fue descubrir que, durante todo ese tiempo, había amado a alguien que ya no existía. Que había estado solo en un amor fantasma. Lara intentó tomarle la mano, pero él se apartó. Dijo que necesitaba estar solo. Ella lo respetaba. Se levantó, cogió su bolso y, antes de irse, lo miró con la expresión de alguien que sabía que nunca volvería a ser mirado de la misma manera. En ese momento, Daniel comprendió que había perdido algo mucho más grande que un matrimonio. Había perdido la esperanza, la confianza, la base de su propia historia. Pero al mismo tiempo, algo en su interior se liberaba. Porque ahora, por fin, lo sabía todo. E incluso con el corazón hecho pedazos, la claridad le trajo una extraña sensación de paz. Pero el destino, silencioso y preciso, aún tenía una pieza más que mover en el tablero. Y esa pieza, una vez más, cambiaría el curso de la vida de todos. Daniel pasó esa noche despierto, sin encender las luces, sentado en el sofá, con la mirada fija en la oscuridad de la habitación que finalmente parecía coincidir con lo que aún permanecía en su interior. Fue como si, al oír todo esto, cada pieza de su historia hubiera sido arrancada y devuelta desordenadamente. La traición ya no era el centro de su dolor. Era la fantasía de haber sido convertido en una marioneta en un juego sucio, sin saberlo. El amor que una vez sintió por Lara ahora parecía un recuerdo lejano, no por falta de sentimientos, sino porque todo lo que sostenía ese amor se había derrumbado bajo el peso del secreto. Intentó comprender qué dolía más, la larga mentira o la verdad tardía. Pero quizás era la suma de ambas. Se sentía como si lo hubieran excluido de su propia historia, como si las decisiones que cambiaron su vida se hubieran tomado lejos de él, como si su confianza hubiera sido tratada como un detalle irrelevante por quienes supuestamente lo conocían mejor. En los días siguientes, Daniel decidió distanciarse de cualquier cosa que pudiera servirle de ancla del pasado.
Pidió unas vacaciones en el trabajo, se desconectó de los grupos de mensajería, evitó las llamadas. Empacó su maleta sin un itinerario fijo y salió de la ciudad con Bento en el asiento trasero del coche. Necesitaba silencio, pero de otro tipo. No el pesado silencio de su sala, sino el silencio de las carreteras, de los campos abiertos, del sonido de las ruedas sobre el asfalto como un sendero hacia un nuevo comienzo. No quería huir del dolor. Quería atravesarlo, pero con dignidad. Se detuvo en pequeños pueblos, se alojó en posadas sencillas, pasó sus días caminando por calles sin memoria, hablando con desconocidos que no esperaban explicaciones. Por primera vez, sintió que podía ser simplemente él mismo, sin tener que dar explicaciones, sin tener que sostener la imagen de un hombre traicionado o un esposo devastado. Solo él, tratando de respirar con algo de tranquilidad de nuevo. Fue en una de estas ciudades, en una tarde tranquila y despejada, donde conoció a Elena. Su encuentro no fue cinematográfico. No hubo tropiezos, ni manos tocando libros como en una librería. Fue sencillo. Un café, una conversación ligera sobre la excursión que planeaba hacer al día siguiente y un intercambio de sonrisas sin pretensiones. Elena no se parecía a nada que hubiera conocido. No porque fuera mejor o más interesante, sino porque no esperaba nada de él. No tenía expectativas, ni proyecciones. Escuchaba. Y había algo en ella que parecía comprender sus silencios, sin prisa por llenarlos, sino con una presencia serena que los hacía soportables. Hablaron durante horas, rieron, intercambiaron pequeñas confidencias y, al caer la noche, se despidieron con un abrazo. Sin números de teléfono, sin promesas. Pero al día siguiente, por casualidad o por el destino, se reencontraron. Y la conversación se reanudó como si nunca se hubiera interrumpido. Pronto, Daniel se dio cuenta de que Elena le hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. No la clase de pasión arrolladora que lo consume todo a su alrededor, sino una conexión serena, donde no necesitaba estar en guardia, no necesitaba defenderse. Ella no lo trataba como una víctima, ni como un hombre roto. Lo trataba como una persona completa, aunque todavía estaba recuperándose. Elena no hacía demasiadas preguntas, y eso fue lo que más lo conquistó. Respetaba su espacio y se conformaba con lo que él podía ofrecer en ese momento. Con ella, el silencio era cómodo. Paseos sencillos, caminatas sin rumbo, largos cafés se convirtieron en refugio. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró sonriendo sin culpa. Por otro lado, Lara se vio sumida en lo opuesto. El vacío dejado por Daniel era irreparable. Los intentos de seguir adelante se sentían forzados. Los amigos se distanciaron. La familia, aunque comprensiva, no ocultó su decepción. Y el amante que una vez prometió emociones intensas desapareció como una sombra al ser confrontado. Sus días se volvieron cruelmente silenciosos. El apartamento que una vez pareció un espacio de libertad ahora la envolvía en un silencio ensordecedor. Con cada objeto que veía, recordaba algo que había perdido. Intentó escribir, intentó irse, intentó redescubrir alguna versión de sí misma, pero todo parecía escapársele entre las manos. Fue en este proceso de duelo que decidió buscar a los padres de Daniel. No para justificar, sino para disculparse. Quería al menos limpiar la imagen que había dejado. Pero encontró puertas cerradas, literal y simbólicamente. Su padre le dijo con firmeza que a veces el arrepentimiento llega demasiado tarde. Y que ella había matado no solo el amor, sino la admiración que todos sentían por ella. El viaje de Daniel se prolongó más de lo previsto. Sintió la necesidad de darse tiempo. Elena se convirtió en parte natural de sus días. Y aunque aún sentía el eco del pasado, por primera vez pensó que podría volver a amar. No de la misma manera, sino de una forma más consciente, más genuina. Se acercaron sin presión, sin necesidad de etiquetas. Era como si ambos supieran que la prisa nunca construye nada sólido. En una tarde lluviosa, sentado en el porche de la posada, Daniel habló de Lara por primera vez. No con resentimiento, sino con la madurez de quien ya ha pasado por lo peor. Elena escuchó atentamente, no con lástima, sino con empatía. Y cuando terminó, simplemente dijo que todos cometemos errores, pero algunos cometen errores de maneras que no permiten retorno.
Y que no era su obligación cargar con un error que no era suyo. Daniel regresó a casa semanas después. Al abrir la puerta del apartamento, sintió que algo había cambiado. Quizás él mismo. El lugar ya no tenía el mismo peso. Ya no era la tumba de un amor fallido, sino el punto de partida de una nueva etapa. Tiró lo que ya no necesitaba, rediseñó los espacios y reorganizó los muebles. Quitó los cuadros de la pared y dejó las paredes vacías por un rato, como esperando una nueva historia antes de colgar recuerdos. Libros con notas de Lara estaban apilados y guardados en una caja. No como señal de desprecio, sino como cierre. Era hora de soltar. El dolor no desapareció, pero dejó espacio para otras cosas. Un día, mientras organizaba su teléfono, encontró una foto que Lara le había enviado hacía un tiempo. Impulsivamente, escribió un mensaje. Corto y sencillo, espero que estés en paz. No esperaba respuesta. Y no la hubo. Pero sintió la necesidad de cerrar este ciclo de una vez por todas. Borró la foto. El número también. Porque seguir adelante, a veces, es un acto de amor propio más poderoso que cualquier venganza. Unos meses después, Daniel volvió a encontrarse con Elena, ahora en su ciudad natal. Ella había venido a visitar a una amiga y decidió enviarle un mensaje. Quedaron en tomar un café. El reencuentro fue natural, como si el tiempo entre ellos hubiera sido solo una pausa. Hablaron durante horas, como siempre. Y al final, la acompañó hasta su coche. Antes de que subiera, le dijo que quería volver a verla. Elena sonrió y respondió que ella también quería. Eso fue todo. Pero en ese momento, Daniel sintió que algo había cambiado definitivamente. Que el pasado por fin había quedado atrás. Que el dolor le había enseñado, pero ya no lo controlaba. Y que por fin estaba listo para volver a ser feliz. Sin prisas. Sin expectativas. Sino con la verdad. La semana siguiente, Daniel cogió un cuadro del estante. Era el último recuerdo físico de Lara que le quedaba, una foto de los dos, tomada al principio de su matrimonio. Sonreían, abrazados, mirando al futuro con la ingenuidad de quienes creen que el amor basta. En el reverso, aún estaba escrito, fuiste mi para siempre. Leyó la frase, respiró hondo y, por primera vez, respondió, aunque nadie lo escuchaba. Dijo en voz baja, pero yo no era tuyo. Con calma, desmenuzó la foto, pieza por pieza, y la guardó en una caja. Luego salió a caminar con Bento por la calle donde había comenzado esa historia. La diferencia era que ahora no miraba atrás. Y fue en ese simple gesto, sin lágrimas ni palabras, que Daniel finalmente se liberó. Porque un verdadero nuevo comienzo no ocurre cuando alguien más pide perdón. Ocurre cuando nos perdonamos a nosotros mismos por haber permanecido tanto tiempo donde ya no había amor. El aire se sentía más ligero desde aquella mañana en que Daniel rompió la última fotografía, no como un acto de ira, sino como un ritual silencioso de cierre. Era como si, al destruir esa imagen, también hubiera disuelto las últimas ilusiones, los últimos vestigios de un pasado que ya no merecía un lugar en los días venideros. Sin embargo, la liberación no llegó de repente. Llegó lenta, silenciosamente, en pequeñas decisiones que gradualmente formaron los cimientos de una nueva versión de sí mismo. Y fue en esta nueva era que comenzó a replantearse las definiciones de amor, lealtad y, sobre todo, dignidad. Ya no quería construir relaciones basadas en promesas vacías o miedos disfrazados de pasión. Quería estar con alguien que supiera la diferencia entre el amor y la dependencia, alguien que permaneciera incluso cuando la rutina se volviera silenciosa, incluso cuando el amor requiriera paciencia y presencia, no solo palabras. El reencuentro con Elena encendió una chispa que no necesitó prisa para convertirse en fuego. Ella representaba la antítesis de todo lo que le había hecho daño, honestidad sin exigencias, cariño sin manipulación, libertad sin distancia. Cada conversación era una inmersión serena en aguas profundas, donde ninguno de los dos tenía que demostrar su valía constantemente. Estaban construyendo algo nuevo, algo que aún no podían nombrar, pero que ya lo sostenía en paz. Daniel se sentía más ligero con ella, como si pudiera respirar con más tranquilidad, como si ya no necesitara medir cada gesto por miedo a provocar inseguridad. Con Elena, los silencios eran bienvenidos, no temidos.
No había fantasmas acechando entre líneas, ni heridas que se hurgaran descuidadamente. Solo había dos adultos intentando que funcionara sin mutilarse en el proceso. Mientras tanto, Lara reapareció inesperadamente. No fue con una llamada dramática ni un mensaje largo. Fue simple. Un encuentro casual en el mercado, lo suficientemente casual como para parecer casual, lo suficientemente incómodo como para demostrar que ciertas historias, incluso cuando se entierran, dejan raíces expuestas. Se veía demacrada, más delgada, con la mirada menos vivaz. Llevaba una sudadera holgada y el pelo recogido descuidadamente. Intercambiaron un saludo breve y cortés, pero cargado de capas invisibles. Ella le sostuvo la mirada unos segundos más, como si aún buscara vestigios de lo que había sido, pero Daniel apartó la mirada con naturalidad. No por frialdad, sino por respeto al presente. Continuó su camino y no miró atrás. Pero algo en ese encuentro despertó en Lara una inquietud que ya no podía ignorar. La semana siguiente, ella lo contactó de nuevo, esta vez por mensaje. Le dijo que no quería volver, que no esperaba una reconciliación, pero que necesitaba hablar. Él usó palabras cautelosas, como si pisara un pedazo de tierra que sabe que él mismo ayudó a romper. Daniel dudó durante horas antes de responder, pero accedió. Quizás porque, en el fondo, sentía que aún había algo que decir, no para cambiar el pasado, sino para cimentar el final. Se encontraron en un café discreto, lejos de todo lo que los conectaba con su antigua vida juntos. Ella llegó puntual, vestida con sencillez, pero con una postura más firme. Se miraron como si reconocieran el dolor del otro, pero también como si supieran que el único puente entre ellos era el del respeto. Lara empezó dándole las gracias. Dijo que sabía que nada de lo que dijera cambiaría la realidad, pero que necesitaba aliviar el peso de su omisión. Confesó que, en los últimos meses, había estado lidiando con una soledad que no era solo falta de compañía, sino falta de sí misma. Dijo que perdió amigos, perdió su propio reflejo en el espejo y, lo más doloroso, perdió a la hija de un primo cercano con quien siempre había tenido un vínculo, porque incluso los niños, un día, dejan de admirar a quienes fingen. Explicó que había intentado varias veces escribirle una carta a Daniel, pero nunca encontró palabras lo suficientemente claras para transmitir un arrepentimiento que ya no servía de nada. Dijo que no quería consuelo ni absolución. Solo quería que supiera que realmente lo entendía. No lo que perdió, sino lo que destruyó. Daniel escuchó en silencio, con los brazos cruzados sobre la mesa. No había ira en su postura, ni desprecio. Solo una firmeza de la que él mismo había sido inconsciente hasta hacía poco. Cuando ella terminó, respiró hondo antes de decir que comprendía su arrepentimiento, pero que eso no cambiaba la esencia. Que el dolor lo había transformado y que hoy era alguien que ya no encajaba en el pasado. Dijo que el amor entre ellos había existido y que lo honraría en su interior como un recuerdo que le había enseñado mucho. Pero, al contrario de lo que ella podría haber esperado, no la extrañaba. Extrañaba quién era, sobre todo. Quien él creía que era. Y que esa mujer, tristemente, ya no existía. Lara bajó la mirada, se tragó la amarga respuesta y, tras unos segundos, le dio las gracias una vez más. Por escuchar. Por el respeto. Por la verdad. Se separaron con un apretón de manos que no contenía rencor, solo una conclusión. Después de ese día, Daniel regresó a casa con la sensación de que algo finalmente se había alineado en su interior. No era felicidad completa, ni catarsis. Era una especie de paz que surge cuando uno ya no necesita cargar con preguntas. Se dio cuenta de que parte de su proceso de sanación también implicaba dar a otros el espacio para decir la verdad. No para sí mismo, sino para ella. Y que, al permitirle hablar a Lara, podía escucharse con mayor claridad. Fue a través de este proceso interno que Daniel comenzó a escribir. Textos cortos, recuerdos, fragmentos. No para publicar, sino para organizar su propia mente. Poco a poco, las páginas que antes parecían áridas comenzaron a llenarse de sentimientos que no exigían respuestas, solo reconocimiento. Elena, siempre presente, lo animaba, pero sin entrometerse. Era su aliada silenciosa, su amable testigo. Un día, Elena lo invitó a conocer a sus padres para una cena sencilla en la casa de campo familiar.
Era el tipo de gesto simbólico que lleva más allá de lo que parece. Daniel dudó, pero aceptó. Y fue recibido con ligereza, con bienvenida, con preguntas naturales sobre el presente, sin intromisiones sobre el pasado. Era la primera vez que se encontraba frente a una familia que no lo conocía por el dolor, sino que lo acogía como persona completa. Sintió un sentido de pertenencia, no por esfuerzo, sino por reciprocidad. Fue allí donde comprendió que un nuevo comienzo no ocurre cuando todo está resuelto, sino cuando encuentras a alguien dispuesto a caminar contigo, incluso cuando partes de ti aún se están reconstruyendo. En las semanas siguientes, Elena empezó a visitar su casa con más frecuencia. No como alguien intruso, sino como alguien que pertenecía. Llevaba plantas al balcón, cocinaba sin pedir permiso y reorganizaba los libros sin miedo. Era una presencia que no exigía espacio, sino que se lo ganaba. Daniel sintió que por fin había aprendido la diferencia entre amar y perderse en otro. Con ella, podía mantener su individualidad, su silencio, su historia, sin renunciar a construir algo nuevo. Y aunque todavía había noches en las que el pasado afloraba como un susurro, ya no tenía la fuerza para dominar el presente. Pero el tiempo, siempre con su cruel precisión, aún tenía una última visita planeada. Un amigo en común, al que hacía tiempo que no veía, lo contactó para contarle que Lara se había mudado. Le contó que empezaba una nueva vida en otra ciudad, con un nuevo trabajo, lejos de todo lo que le recordaba a su antigua vida. También le contó que, antes de irse, le dejó algo. Un sobre con algunas notas, y dentro, una pequeña libreta con frases sueltas, reflexiones que había escrito durante los últimos meses. Daniel tardó días en decidirse a abrirla. Cuando lo hizo, encontró algo que no esperaba: gratitud. En cada página, Lara no pedía perdón. Simplemente le agradecía por ser quien era. Por amar sin medida. Por creer hasta donde le fuera posible. Le dijo que, a pesar de todo, él le enseñó lo que significaba ser amada de verdad. Y que, aunque lo tirara, nunca lo olvidaría. Cerró el cuaderno con suavidad, sin dolor, sin añoranza, solo con la certeza de que finalmente todo estaba dicho. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel ya no sentía asuntos pendientes. La vida, con todas sus pérdidas y encuentros, finalmente estaba en orden. Y el futuro, estaba listo para ser vivido con la ligereza que solo quienes han tocado fondo pueden comprender. Ahora solo quedaba una última opción. Una última decisión. Una respuesta silenciosa al dilema que siempre acechaba: ¿sería capaz de entregar su corazón de nuevo, sabiendo lo que sabía, habiendo vivido lo que tenía? Y quizás esa respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Daniel contempló el cuaderno durante largos minutos después de cerrarlo, como si las palabras aún resonaran en un lugar que creía ya completamente en silencio. Las palabras de Lara no le provocaron dolor ni arrepentimiento. Provocaron algo más profundo y curioso, una especie de serena melancolía, como cuando observas una casa vieja por última vez antes de abandonarla. Lo que una vez lo consumió ahora simplemente lo atravesaba. Sus palabras ya no tenían el poder de reabrir heridas porque, por fin, había comprendido que no era responsable de sanar lo que ella misma había destruido. El amor que sentía, la historia que compartían, todo tenía su lugar, no en el presente, sino en el recuerdo. Un recuerdo que había elegido llevar con respeto, pero sin peso. Esa noche, Daniel decidió no guardar el cuaderno. En cambio, lo dejó sobre la mesa de la sala, como admitiendo que ya no había razón para ocultar el pasado, pero tampoco para protegerlo. Había superado no solo el fin de la relación, sino también la falsa idea de que necesitaba olvidar para seguir adelante. Lo cierto es que algunos dolores no desaparecen. Simplemente se transforman, maduran, se convierten en lecciones. Y en su caso, la lección era clara: nunca más aceptes migajas emocionales. Nunca más te entregues por completo a alguien que solo da lo más conveniente de sí mismo. Había aprendido, de la forma más cruel, que la fidelidad no se trata de no engañar físicamente, sino de no permitir que la otra persona cargue sola con el peso de la relación. Elena estuvo presente durante este proceso de cierre, pero en ningún momento intentó interferir. Sabía cuando el silencio de Daniel era necesario, y por eso su presencia nunca lo sofocó. Todo lo contrario. Lo ayudó a respirar. Con ella, podía ser vulnerable sin miedo a la debilidad.
Y eso marcó la diferencia. Un fin de semana, decidieron viajar juntos por primera vez desde que su relación comenzaba a profundizarse. Elena sugirió un lugar rodeado de naturaleza, lejos de cualquier recuerdo previo. Una cabaña rodeada de árboles, con un balcón con vista a un lago. Allí, ambos se permitieron vivir una realidad sin fantasmas. Se rieron de las cosas sencillas, cocinaron juntos, compartieron silencios, abrazos prolongados y hablaron del futuro, sin miedo a pronunciar esa palabra. Durante una de estas conversaciones, sentados frente a la chimenea, con el sonido del viento exterior llenando los espacios entre las frases, Elena le preguntó a Daniel si aún creía en el amor como antes. La pregunta fue ligera, sin presión, pero cargada de significado. Se tomó un momento para responder. No porque no lo supiera, sino porque quería darle a las palabras el peso adecuado. Dijo que ya no creía en el amor idealizado, ese que ignora los defectos y espera la perfección. Pero creía, más que nunca, en el amor verdadero, ese que requiere esfuerzo, paciencia, presencia y honestidad. Dijo que, con ella, estaba aprendiendo que el amor es una elección diaria, no solo un escalofrío. Elena simplemente sonrió y, con una mirada serena, respondió que el amor verdadero es el que sobrevive a las versiones más frágiles de la persona que amas. Y fue en ese momento, sin declaraciones dramáticas, que ambos supieron que algo era cierto. Regresaron del viaje más conectados. La rutina continuó, pero había algo nuevo en el aire, una sensación de compromiso sin restricciones, una sensación de estar con alguien completamente, no solo por conveniencia. Daniel empezó a incluir a Elena en los pequeños detalles. Una invitación a la cena de cumpleaños de un amigo, un paseo convento al final de la tarde, un espacio en la estantería para sus libros. Y ella, a su vez, hizo lo mismo. No exigían una presencia constante, pero valoraban la constancia de la presencia. Era el tipo de relación que se construye no con promesas, sino con cariño. Unas semanas después, Daniel recibió una llamada inesperada. Era la hermana de Lara. Su voz era tranquila, pero había una urgencia oculta en sus palabras. Dijo que Lara se mudaba definitivamente, esta vez a otro país. Había conseguido una plaza en una universidad extranjera, algo con lo que siempre había soñado, pero nunca se había atrevido a perseguir. Se iría de la ciudad en unos días. Solo quería avisarte, no como una despedida simbólica, sino como una forma de cerrar el asunto. Daniel le agradeció la llamada y, por un momento, consideró no hacer nada. Pero esa misma noche, caminando con Bento por las calles familiares, sintió algo dentro de él que lo impulsaba a terminar la historia con madurez, no con silencio. Al día siguiente, pasó por la vieja casa donde habían vivido juntos. No entró. Simplemente la observó de lejos, como quien observa un libro que ya ha leído y decide no volver a leer. Luego caminó hacia la estación, no con la intención de verla irse, sino para convencerse de que ya no necesitaba estar donde ya no lo necesitaban. A mitad de camino, decidió enviar un solo mensaje: espero que encuentres lo que buscabas. Cuídate. No esperó respuesta. Simplemente guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando. Fue simbólico. Pero a veces, los gestos simbólicos son los más liberadores. Esa misma noche, Elena llegó con una caja de vino y 2 copas. Se sentaron en el porche, como solían hacer los viernes por la noche. Hablaron de trabajo, se rieron de viejas historias y, en un momento dado, ella le preguntó cómo estaba realmente. Daniel pensó un momento y respondió con algo que sonó más cierto que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Dijo que, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía hecho pedazos. Que ya no cargaba con la culpa, el odio ni la esperanza frustrada. Dijo que estaba completo. Y que esto era nuevo. Elena le tomó la mano y la sujetó con firmeza. No dijo nada. No lo necesitaba. Ambos sabían que había algo allí que no se encuentra fácilmente: reciprocidad. Pasó el tiempo. Daniel cambió de puesto en el trabajo, empezó a dedicarse más tiempo a sí mismo y a cursar asignaturas que llevaba años posponiendo. Elena empezó a dar clases en una escuela de arte local. Sus rutinas se entrelazaron de forma natural. No había planes grandiosos, pero sí una intención en cada gesto. Un día, lo llevó a ver un terreno a las afueras del pueblo.
Le contó que soñaba con construir allí un pequeño estudio, y quizás una casa. Él lo escuchó atentamente y, al final, simplemente dijo, pensémoslo juntos. Eso fue todo. Una vida construida con calma, con presencia, con verdad. Esa misma semana, una vieja amiga de Lara le envió a Daniel una carta que le había dejado con instrucciones de entregarla si él lo deseaba. Él, impulsado, decidió abrirla. La carta era sencilla. Decía que, en algún lugar de su dolor, comprendía que amar a alguien no basta si no se tiene el valor de cuidar ese amor. Dijo que nunca volvería a amar a nadie como amaba a Daniel, y que esa era su mayor bendición y también su mayor condena. Dijo que lo vio, incluso desde lejos, empezar de nuevo, y que lo apoyaba, aun sabiendo que había perdido el derecho a ser parte de ello. Él la leyó toda con respeto, guardó la carta en un cajón y no se lo mencionó a nadie. No porque fuera un secreto, sino porque ya no había espacio para ese capítulo en la historia que ahora estaba escribiendo con sus propias manos. Los días seguían pasando, pero ahora, cada nuevo amanecer se trataba menos de recuperarse y más de vivir. Elena y Daniel no necesitaban demostrarle nada a nadie. Se amaban con la sencillez de quienes eligen, cada día, quedarse. Y en esta permanencia, descubrieron que el amor verdadero no necesita ser dramático para ser profundo. Simplemente necesita ser real. Y pronto llegaría el momento de dar un paso que jamás pensó que tendría el valor de dar. Pero lo que aún no sabía era que el destino le tenía reservado una última escena. No para poner a prueba lo construido, sino para demostrar que la vida, incluso después de las partidas y las cicatrices, aún es capaz de ofrecer nuevos comienzos que hacen temblar el corazón sin miedo. La boda de Elena y Daniel tuvo lugar una cálida tarde de primavera, con un cielo despejado y una ligera brisa acariciando las hojas de los árboles circundantes. No fue una gran ceremonia, pero cada detalle tenía un significado. La elección del lugar fue simbólica, el mismo terreno donde, meses antes, Elena había hablado de construir un estudio y una casa. Ahora, allí estaban, no solo celebrando su unión, sino también consagrando el espacio donde decidieron empezar de cero, juntos, desde cero. No hubo lujos, ni promesas vacías, solo la presencia de los pocos que realmente importaban, dando testimonio de un amor nacido de los escombros de un viejo dolor, pero tan fuerte como siempre. Daniel, con una sonrisa contenida, observó a Elena mientras caminaba hacia él. Su mirada decía más que cualquier promesa, allí estaba una mujer que nunca lo hizo dudar, que eligió quedarse desde el primer paso, que cuidaba sus silencios como si fueran parte del diálogo. Y él, a su vez, se entregó completamente, no como un hombre herido, sino como alguien que finalmente había aprendido que amar es estar ahí, apoyar, permanecer incluso cuando todo se vuelve difícil. Durante la sencilla recepción, las conversaciones fueron ligeras, las risas sinceras. No se evocaron recuerdos del pasado, ni directos ni velados. Todo giraba en torno al presente y a lo que vendría después. Vento corría libremente entre los invitados, como si él también comprendiera que ese momento era el comienzo de algo seguro. Más tarde, cuando todos se marcharon, los dos se sentaron en el porche, descalzos y mirando la puesta de sol. Daniel tomó la mano de Elena con firmeza y dijo que, por primera vez en su vida, no temía al mañana. Elena simplemente lo miró con ternura y respondió que, juntos, ya no necesitaban protegerse del futuro, podían construirlo. Y en ese momento, en silencio, Daniel supo que nunca más volvería a pisar terreno inestable. Porque el amor, había aprendido, no es lo que te inquieta, es lo que finalmente da paz. Mientras tanto, en otro lugar, lo suficientemente lejos como para evitar cruzarse, Lara siguió un camino completamente distinto. La mudanza a otro país, en medio de tanto destrozo emocional, no fue un renacimiento inmediato. Durante meses, vivió con el peso de su propia conciencia como única compañera fiel. Ya no hubo intentos de justificarse, ni ganas de hablar de lo sucedido. La mujer que antes dependía de discursos elaborados, ahora aprendió a vivir con el silencio que llega tras las pérdidas definitivas. La nueva ciudad no la conocía, lo que le dio la oportunidad de ser, al menos, una versión menos herida de sí misma. Empezó a dar clases en una universidad mediana y, en su tiempo libre, escribía breves crónicas en viejos cuadernos que nunca mostraba a nadie. En una de ellas, describió el beso que lo destruyó todo. No lo idealizó,
no culpó a nadie, simplemente escribió con la frialdad de quien comprende que la mayor traición no es contra otro, sino contra sí misma. Y fue en esta amarga lucidez donde encontró una especie de estabilidad. Vivía sola, sin expectativas, sin muchos lazos. A veces soñaba con su antigua casa, con domingos impregnados de aroma a café, con la mirada de Daniel posada en ella como si nada más importara. Y siempre despertaba con un vacío en el pecho que no era añoranza, sino la certeza de lo que nunca volvería. Nunca volvió a intentar buscarlo. Ni siquiera respondió al último mensaje que recibió de él. Prefirió guardar ese gesto como el único resquicio de dignidad, un deseo de paz de alguien que, incluso herido, sabía perdonar. Pero no olvidó. Y ese fue su castigo, recordar, cada día, lo que perdió por un instante que ni siquiera era real. El amante, a su vez, corrió un destino menos reflexivo. Su participación en otros casos de manipulación y chantaje fue finalmente descubierta por una de las víctimas, quien decidió llevarlo ante la justicia. La investigación sacó a la luz conversaciones archivadas, fotos, grabaciones y nombres que previamente habían permanecido ocultos. Aunque Lara nunca denunció el asunto, su nombre apareció entre los documentos. No como cómplice, sino como una pieza más del rompecabezas. El escándalo no alcanzó proporciones públicas, pero entre bastidores, en algunas empresas, la historia se extendió como una advertencia. Perdió prestigio, perdió su lugar y fue rechazado por quienes una vez lo veneraron. Intentó reconstruir su imagen en otros círculos, pero el rastro de destrucción que dejó fue demasiado grande como para ignorarlo. Se convirtió en una sombra de lo que fue, vagando entre proyectos inacabados y relaciones superficiales, incapaz de mantener cualquier vínculo que no involucrara el interés propio. Su mayor castigo fue la irrelevancia, un castigo lento pero seguro para alguien que vivía de manipular corazones. Con el tiempo, Daniel y Elena dieron un nuevo sentido a la vida que construyeron juntos. Su casa creció, su estudio empezó a aceptar estudiantes y él volvió a escribir, ahora sin necesidad de ocultar el dolor entre líneas. Escribió sobre el amor, sobre la superación, sobre decisiones. No mencionó nombres, no detalló los acontecimientos. Pero cualquiera que lo leyera sabía que contenía profundas verdades, extraídas de una historia real. Un día, durante una clase, una de las alumnas le preguntó a Elena si realmente creía en los nuevos comienzos. Ella respondió que no solo creía, sino que dormía todos los días junto a la prueba de ello. Y sonrió, con esa sonrisa que no necesita explicación. La historia que parecía haber comenzado con una traición terminó con la certeza de que el amor verdadero es aquel que resiste el caos, pero solo florece donde hay verdad. Daniel ya no necesitaba mirar atrás. Las heridas sanaron, pero él cargaba con las cicatrices como medallas de alguien que lo enfrentó todo y aún así eligió amar de nuevo. No por ingenuidad, sino por valentía. Y Lara, incluso en la distancia, supo que su mayor lección fue perder a alguien que, incluso después de haber sido herido, fue capaz de desearle paz. Y ahora, quiero saber qué opinan de esta historia. Comenten abajo. ¿Han vivido o presenciado una situación similar? Hablemos en los comentarios. Y si disfrutaron de esta intensa trama, suscríbanse al canal, activen la campanita y compártanla con alguien que necesite escucharla. Cada semana tenemos nuevas historias que revelan lo que la vida real suele ocultar. Esta historia deja algo claro: la traición no solo destruye relaciones. Corrompe vínculos, afecta a las familias, mata la admiración, convierte el amor en desconfianza y, peor aún, hace que las buenas personas pierdan la confianza. Nada vale más que la verdad y el respeto en una relación. Cuando alguien traiciona, no solo rompe un acuerdo, destroza los cimientos que sostienen dos vidas. Y recuerda, este canal jamás idealizará ni tolerará ningún tipo de engaño. Las historias que se cuentan aquí son ficticias, pero las consecuencias son reales. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima vez.